Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. No todas son malas noticias. Se cayó el precio del petróleo, nos afecta porque vendemos petróleo. Se desplomó el precio del petróleo crudo, pero bajó el precio de las gasolinas en el mercado internacional. Y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos de comprar gasolina si tenemos petróleo, tenemos la materia prima. Sin embargo, desde hace 40 años no se hace una nueva refinería y por eso tenemos que comprar gasolina. Ya estamos rehabilitando las 6 refinerías que nos dejaron, está aumentando la capacidad de producción de las refinerías y ya estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para no comprar la gasolina y darle valor agregado a nuestra materia prima. Bueno, pero ahora con esta crisis, no solo de la caída en el precio de las gasolinas, sino la crisis económica, financiera que produjo lo de la pandemia del coronavirus, baja el precio de las gasolinas y nosotros compramos gasolina y tomamos la decisión de bajar el precio, porque se pudo decir, pude argumentar, yo les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso. No ha aumentado la gasolina desde que estoy en la presidencia. Pude decir eso y crear un impuesto para que siguiera valiendo la gasolina 20 pesos, la Magna y la Premium 21, 22 pesos. Pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina pues aumenta todo, hay carestía. Entonces por eso ahora aquí la gasolina en Oaxaca, en esta estación de servicio, 16.65 el litro, la Magna, la Premium 17.79. A ver, Justina, explícanos desde cuándo bajó la gasolina. Ha estado bajando. Tiene una semana que empezó a bajar, pero este precio tiene aproximadamente 2 días. 2 días. Sí, 3 con esto, perdón, ya. Sí. Y vamos a... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es ya lunes 23 de marzo, ya prácticamente estamos terminando este mes con una serie de altibajos que la verdad sí nos hace pensar qué rumbo lleva nuestro país en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos, como siempre, amigos, y me da mucho gusto
estar con ustedes, acompañarlos nuevamente. De verdad me da muchísimo gusto estar en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Y bueno, los temas más importantes son dos. Uno, el coronavirus en nuestro país y el precio de los combustibles. Esto es muy importante señalarlo, decirlo, porque bueno, pues se han manejado muchas cosas, se han dicho muchas cosas al respecto, y pues vamos a tratar de platicar de este tema que la verdad se nos hace muy interesante, porque pues no, parece ser que no se están tomando las cosas como debiera de ser, con esa seriedad que deberíamos de tener precisamente cuando estamos atravesando una fase crítica. Y el presidente de la República ha venido diciendo, invitando a que la gente salga, a que la gente vaya al supermercado, a que la gente vaya a comer, que vaya a las fondas. Por ahí hay un video, ustedes ya lo vieron, donde el presidente parece ser que lo que menos le importa es lo que pueda decir su propia oficina de salud, donde pareciera ser que lo único que le importa al señor presidente es lo que él dice. Nunca habíamos tenido un presidente tan irresponsable, tan negligente, tan ignorante, de verdad, nunca lo habíamos tenido. Pensamos que Andrés Manuel López Obrador era una persona seria, era una persona responsable, era una persona que quería a nuestro país. Esto de verdad cada día se asemeja mucho a un gobierno que ha perdido el control, o que simple y sencillamente nunca ha podido tener el control de lo que sucede en nuestro país. No hablamos nada más de la mala economía que atravesamos, sino la forma de encarar los temas prioritarios, importantes, que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento económico. Empezamos y decimos, no va a haber, al menos en estos 2 años que tenemos ya con el presidente López Obrador, o que vamos a cumplir los 2 años, no hay buenas expectativas en cuanto al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. Eso no va a suceder, al menos en estos 2 años, y sobre todo porque tenemos a una pandemia que es el coronavirus, que viene a afectar también toda la actividad económica. No nada más es el que no vayamos a crecer económicamente, sino que es toda una serie de cuestiones que no se han sabido enfrentar, que no se han sabido, o que no se ha tenido la habilidad para poder enfrentar varios temas, que ha hecho falta pues mucha estrategia para generar certidumbre, para generar certeza jurídica, para generar seguridad. Ya no es tanto tampoco, que por ahí también tenemos los datos que hoy dio Alfonso Durazo, vamos a tenerlos en un momentito, los datos que da acerca de los homicidios. Hoy en su mañanera habló de eso, aunque ya ahorita los eventos no se están cubriendo en Palacio Nacional, pero hoy Alfonso Durazo habló de cómo los homicidios en su percepción han ido bajando, y hay un punto de inflexión, dice Alfonso Durazo, en que la seguridad de nuestro país viene mejorando, cosa que a nosotros se nos hace de verdad se nos hace muy alejado de lo que vivimos, al menos aquí en el estado de Veracruz, y concretamente en la zona sur del estado de Veracruz. Coaxacualcos, Minatitlán, Acayucan, Caltipanco, Soleacaque, Nanchital, Agua Dulce, Las Chuapas, todos estos lugares donde constantemente vemos muchos homicidios, y hemos presenciado o nos hemos enterado de muchas ejecuciones y un sinfín de delitos. Bueno, pese a toda esta cuestión, que es muy independiente o que tiene mucho que ver, porque usted pudiera pensar que el coronavirus pudiera dar un receso también a la delincuencia organizada, pero no es así. Hablamos casi como de 3,000 homicidios, si no mal recuerdo, algo así, nada más tan solo o 30,000, algo así,
ahorita le voy a pasar bien, 3,000 delitos, nada, 3,000 homicidios en estos 2 meses, nada más, en los que enero y febrero, nada más, no cree usted que le estoy hablando ya de marzo, nada más con lo que cerramos en febrero, más de 3,000 homicidios. O sea, es una enorme cantidad, fíjese usted muy bien. A ese paso, imagínese usted cómo vamos a cerrar el año. Es de verdad, sería terrible tener que cerrar otro año trágico, lleno de sangre en este país, donde a pesar de eso la estrategia, según para Alfonso Durazo, está funcionando. Los abrazos y no balazos están funcionando. Pero bueno, pareciera que debe de darle el coronavirus un receso también a la delincuencia organizada. ¿Por qué? Bueno, porque el que anda metido en cosas chuecas de alto impacto, a lo mejor también dice, ¿qué tal y me infecto? Pudiera pensarse eso, ¿verdad? De que no va a salir, que el sicario no va a matar, pero eso es una risotada para la verdadera delincuencia organizada en sus actividades. El coronavirus para ese tipo de gente no existe, y desde luego pareciera ser que mucho menos para nosotros debería de existir, porque lo que está diciendo el presidente choca mucho con lo que dictan las medidas preventivas de salud con respecto al contagio de esta pandemia que es el COVID-19 o coronavirus. Pese a coronavirus, Andrés Manuel López Obrador pide no dejar de salir ni tomar medidas exageradas. Yo les digo, ¿cuándo tendrán que dejar de salir? Cuando hemos ya escuchado al propio sector de salud, o al menos en la Ciudad de México en este momento, donde ya cerraron bares, cantinas, cines, restaurantes, centros culturales. Bueno, en este momento la Ciudad de México está prácticamente desolada, cerrada. No hay en este momento actividad, digamos, comercial en la Ciudad de México. Está prácticamente todo cerrado, como en otras partes del mundo. Pero en toda la República Mexicana, pese a que hay medidas para cuidar la salud, como por ejemplo no saludar de mano, no dar besos, no abrazarse, pese a que por ejemplo debemos tener un cubreboca, o al menos los que están infectados, no salir, ¿no? Si usted no tiene nada que hacer afuera, pues en la calle, pues no vaya. Los que nos vemos obligados a tener que trabajar, de informar, pues no nos queda de otra. Pero si usted tiene un trabajo donde le han indicado que puede usted desde su casa trabajar, pues adelante, ¿no? Pero nuestro deber de informar es muy distinto. Tenemos que salir a la calle, tenemos que realizar actividades relacionadas a la información. Pero si usted no tiene nada que hacer de su casa, fuera de su casa, no lo haga. Pero sin embargo, y pese a todas las medidas de seguridad, de la sana distancia, incluso los restaurantes han separado las mesas y las sillas, porque dice que debe de haber 1 metro más o menos de distancia. En Palacio Municipal pusieron gel antibacterial, y todo el que quiere entrar tiene que lavarse las manos y echarse gel, te toman la temperatura. Pese a todas estas medidas de seguridad, pese a la contingencia que provocó la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador pidió a la población no dejar de salir. Fíjese usted, lo que realmente es contrastante con lo que recomienda, o con las recomendaciones realizadas a nivel mundial.
qué presidente tan ignorante tenemos y qué presidente tan insensible, que tengo la impresión de que algo tiene en el cerebro que le está haciendo daño a este señor. Sinceramente, que me perdonen todos los que nos están viendo el día de hoy, pero no puede haber un presidente tan insensible de esta naturaleza como para decir que salgamos, que no seamos tan exagerados, que no adelantemos vísperas, que hagamos nuestra vida normal, que él nos va a avisar, por ahí tenemos el video, él nos va a avisar cuando de verdad ya no podamos salir. En un video de sus redes sociales, el mandatario compartió una comida desde el restaurante La Teca en Oaxaca. Ahí está una señora ahí ataviada con el traje típico y regional, ¿no? En la que aparece al lado de una mujer, donde expresó que aún en la primera fase de la contingencia, por lo que no se tienen que tomar, que aún estamos en la primera fase de la contingencia, por eso no debemos tomar medidas exageradas. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular. De verdad es algo insensible, es algo contrario a lo que están diciendo los diversos sectores de salud, no solamente en México, sino a nivel nacional, donde parece ser que el presidente no toma con seriedad este tema. No hacemos nada bueno, no ayudamos y nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada, dice el presidente en este video. La recomendación de López Obrador contrasta incluso con la petición de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien tras anunciar cierre de cines, gimnasios y teatros en la Ciudad de México, pidió a la población no salir de casa. Si usted no tiene nada que hacer fuera de su casa, no salga. Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo. Ahí mencionó López Obrador en este video. López Obrador también dijo: por nuestras culturas somos muy resistentes, por lo que considera que no habrá problemas para salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor y heredero de culturas milenarias, y en eso estriba nuestra fortaleza. Vaya forma de desechar cualquier recomendación del presidente, vaya forma de decir que hagamos cualquier cosa. ¿Qué mensaje le envía a México el presidente de la República? Bueno, y mientras estamos, que si en fase 1 o si estamos en fase 2, por la pandemia del coronavirus, habría que analizar realmente cuál etapa es en la que estamos en este momento. Y yo le quisiera comentar que la fase 1 y la fase 2, el presidente dice que no hemos entrado a la fase 2. Bueno, México, según esta información que ha salido a la luz pública por el diario El Financiero, México aún se encuentra en la fase 1. El presidente López Obrador dice: salgan ustedes lo que quieran, porque todavía no entramos a la fase 2, ¿no? Déjeme decirle la fase 2. La fase 1. ¿Por qué no entramos en la fase 2? ¿Por qué según estamos en la fase 1? México se encuentra aún en la fase 1 de la epidemia del coronavirus, debido a que no se ha encontrado ningún caso comunitario de contagio, de acuerdo con lo informado este domingo por Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Según información de la Secretaría, la fase o escenario 1 de la epidemia consiste en importación viral, es decir, en el país solo hay casos confirmados de personas que se contagiaron
por visitar a un país afectado por el virus o por estar en contacto con alguna persona que viajó a otro país. Estamos en transición porque a pesar de tener 100 casos como límite, todos los casos se ha encontrado un vínculo con una persona que haya viajado a un país afectado o que la persona haya viajado a un país afectado. De cualquier forma podemos decir que estamos en esta etapa de transición. Por eso es que no estamos en la etapa 2 o fase 2, ¿no? En realidad, el Consejo de Salubridad General reconoció al nuevo coronavirus, el COVID-19, como una enfermedad grave de atención prioritaria y decidió adelantar medidas típicamente recomendadas de la fase 2, conocida como de dispersión comunitaria, entre las que están la reprogramación, cancelación de eventos masivos y suspensión de actividades escolares y no esenciales del gobierno. Suspensión de clases. Estamos en esta etapa de suspensión de clases. No hay de otra. Eso indica fase 2, pero se lavan las manos diciendo que es como que nos estamos adelantando, nos estamos previniendo. Bueno, si nos estamos previniendo, pues debemos cumplirlo al pie de la letra y no permitir, o al menos el presidente, pues no estar haciendo estos llamados a que pues la gente salga, ¿no? Así que eso es grave. Este domingo el número de casos confirmados de coronavirus en México subió a 316. De acuerdo con lo informado este domingo por Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Ahí está, 316 casos. Hasta ayer domingo. Seguramente para hoy lunes tendremos más casos de esta naturaleza. Bueno, es lo que dice el presidente Andrés Manuel, que no hemos entrado a la fase 2, que se están tomando medidas como si estuviéramos ya en la fase 2, por eso él hace este llamado. Pero yo digo que si ya se están tomando medidas para la fase 2, pues hay que cumplirse al pie de la letra, y pues un presidente de la República de esta manera, pues la verdad sí nos está afectando mucho en este tema, porque debiera de ser el primero en dar un ejemplo de lo que está sucediendo. Bueno, hay una columna muy buena de Raimundo Riva Palacio. Ojalá tenga usted la oportunidad de leerla. Escribe en El Financiero también. Él está aquí hablando. Dice que oficialmente no se ha declarado que México esté en la fase 2 de la epidemia del COVID-19, pero de acuerdo con los especialistas, ya entramos en ella desde al menos la semana pasada, cuando se empezaron a prohibir los eventos masivos, es lo que estábamos diciendo hace un momento, y la recomendación para huir de las aglomeraciones. Esto quiere decir que hay una epidemia generalizada, por lo cual la gran discusión entre los científicos es si el gobierno tiene un subregistro de los casos o no, porque se ha venido diciendo también que hay mucha información que se está ocultando, información que pues hace pensar que lo que no quiere el gobierno federal es que la gente se horrorice o se espante de lo que estamos viviendo. Esto es malo desde todos los aspectos, porque para empezar tenemos un gobierno que siempre rechazó, incluso criticó el propio López Obrador, la información que el gobierno siempre guardaba o escondía. Si se llega a conocer que el gobierno de López Obrador está ocultando números o cifras, de verdad esto sería algo muy delicado y muy grave en un gobierno del cambio que prometió no mentir, no robar, no traicionar la verdad. Bueno, las autoridades dicen que no estamos en la fase 2 o en el escenario 2.
escribe Raimundo Riva Palacio en El Financiero, estrictamente personal. Bueno, las autoridades dicen que no y ojalá estén en lo correcto, pues de otra manera, combinado con la lentitud con la que han reaccionado en aplicar medidas de contención y forzar al distanciamiento social, lo que se viene bordaría lo inimaginable. Varios científicos lo han venido alertando. El 16 de marzo pasado, el doctor Moisés Santillán del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional publicó el artículo Coronavirus, debemos actuar ya, donde afirma: el secretario de Salud anunció en días pasados que, según el número de casos confirmados, estamos en la transición a la fase 2. Sin embargo, podemos ver que si tomamos en cuenta el número de casos reales estimados, debería de estarse implementando la fase 3. ¡Qué barbaridad! ¿A quién creerle? Eso es lo que tiene usted que pensar. Yo nada más le estoy informando lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. ¿A quién creerle? Cuando la Secretaría de Salud, que son los especialistas en este tema, te dan recomendaciones, y viene un presidente como Andrés Manuel López Obrador y te dice que no hay ningún problema, que tú puedes ir a comer, que lleves a tu familia, si tu economía te lo permite, te lleves a tu familia a comer. Consume lo local, pues sí, eso sí está bien. Pues ni modo que estemos pensando ahorita en comprar por Mercado Libre y todas esas cosas, ¿no? Ahorita se trata de que todo se reduzca a nuestro entorno. Hablamos al señor de las hamburguesas, hablamos al señor del restaurante, en fin, incluso hasta para pedir una cerveza, ¿no? Pero ese no es el tema. El tema es que la Secretaría de Salud está dando medidas importantes, pero el presidente de la República las está rechazando y está diciendo otra cosa. Yo le recomiendo, si usted puede, lea la columna de Raimundo Riva Palacio en El Financiero. Ahí escribe él el día de hoy, donde habla incluso que el doctor Moisés Santillán pues ha escrito un artículo que se llama El Coronavirus, y bueno, habla de que si el secretario de Salud anunció en días pasados que estamos en la transición a la fase 2, debido a que al número de casos que tenemos, sin embargo podemos ver que si tomamos en cuenta el número de casos estimados, los que ya existen, entonces sí debería estarse implementando la fase 3. Debemos actuar ya. Ya lo dijo el secretario de Salud, que estamos en la transición de la fase 2 debido a la cantidad de casos. Que si estos están confirmados, entonces estaríamos prácticamente en la fase 2. Así que saque usted sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, hay otro tema muy importante que tiene que ver con el de la gasolina. No se trata de tirar por tirarle a nadie. Se trata de ver una realidad únicamente. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Cada quien. O sea, nosotros no podemos influir en las personas. Cada quien puede tener su propia opinión, su propia forma de pensar. Ustedes lo dicen, ustedes lo deciden. Nosotros nada más le damos la información de lo que está sucediendo con respecto, por ejemplo, a lo de la gasolina. Lo que dicen los especialistas, que a raíz del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, pues prácticamente tiene mucho que ver con la producción de gasolina para bajar el mercado internacional de los precios. A eso se debe que varios países hayan reducido o bajado el precio de las gasolinas. No tiene que ver con una medida del gobierno, como por ejemplo aquí en México trata de hacerlo ver el presidente López Obrador. Digo, para que no vayan ustedes a pensar que yo lo estoy diciendo porque quiero. Este es un dato que lo dicen los especialistas. La gasolina está bajando de precio debido al conflicto entre Rusia
y Afganistán. Entonces, estos países que son grandes productores de petróleo, pues la sobreproducción, pues, ha hecho que baje el precio de la gasolina, ¿no? Impacta en el mercado, pues, de las gasolinas. Esto también hace que haya menos recaudación, ¿no? Desde luego. Y el precio de la gasolina sí bajaría aún más si el gobierno federal le quita el IEPS, como habían prometido en campaña Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nale, la secretaria de Energía. Rocío Nale se desgarró las vestiduras cuando de Morena en tribuna, siendo diputada federal, le echaba duro al gobierno de Peña Nieto y decía que no podía ser posible que la gasolina estuviera tan cara, que le quitaran los impuestos a la gasolina para que esto bajara. Hoy son gobierno y tampoco lo han hecho. Y si la gasolina está barata, es por el motivo que le acabo de decir, no por una decisión del gobierno como López Obrador lo trata de hacer entender. Mire, sí, porque se quiere colgar la medalla, ¿no? Se cuelga la medallita por la baja del precio de la gasolina. López Obrador afirmó que tomó la decisión de reducir los precios de la gasolina porque ahora está costando menos su importación y esta acción ayudará a fortalecer a la economía popular frente a la crisis por el coronavirus. Tomó la decisión, dice, de reducir los precios de la gasolina. Si usted vende gasolina, usted es una empresa, acuérdese que hay una liberación del mercado de la gasolina, usted tiene una empresa, usted compra gasolina al extranjero. Nuestro país le compra gasolina al extranjero porque no tenemos la capacidad de producción. Compramos gasolina al extranjero. Usted tiene una gasolinera, usted tiene una empresa, tiene los permisos, tiene todo. Usted le compra gasolina al extranjero, a Estados Unidos. En Estados Unidos la gasolina bajó de precio. Lógicamente que a usted le va a costar menos y por lógica la va a vender en un menor precio. No es una decisión del gobierno. La decisión del gobierno tiene que ver con los impuestos. Si el presidente decidiera quitarle los impuestos o bajarle los impuestos a la gasolina, esa sí sería una decisión del presidente, una política del gobierno, pero no es así. El precio de la gasolina está baratón, digámosle así, por otras cuestiones. Bueno, a pesar de la caída en el precio del petróleo que desde luego nos afecta, dice el presidente, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Es cierto, cuesta menos la importación, es cierto. El gobierno federal compra gasolina y compra para distribuirla también en sus gasolineras. Lógicamente gasta menos, la venden menos, ¿no? Bueno. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad. Falso. El gobierno no está bajando el precio de la gasolina. La gasolina ha bajado porque el costo de importación ha bajado. Y no nada más en México, sino en varios países. No me acuerdo cuántos países son varios. Ahorita les doy el dato por ahí. Pero son varios países que han reducido el precio de su gasolina. Este fin de semana tuve la oportunidad de salir fuera de la ciudad. 73 países han bajado el precio de la gasolina. Tuve la oportunidad de viajar fuera este fin de semana, estuve fuera de la ciudad y constaté que en otros lugares llegó a costar 16 pesos, otros lugares 16.50, otros lugares 18 pesos, depende porque también el acarreo, ¿no? Es una lógica que si, por ejemplo, una gasolinera de Coatzacoalcos viene la gasolina de Monterrey, pues es lógico que hasta acá va a costar más caro. Pero si queda allá por, por Córdoba, por Puebla, pues a lo mejor va a costar menos, ¿no? O la que nos manden de por allá de Tamaulipas o de otro lado, pues va a tener otro costo, más, menos, o sea, depende de la distancia, ¿no? Por eso es que otras gasolinas, aquí, por ejemplo, en el sur de Veracruz, anda rondando entre los 17, 18, 19 pesos, más o menos.
la gasolina premium o la gasolina magna. O sea, sí ha bajado, pero es por otros motivos y no por una decisión del presidente. Así que eso es falso. Usted lea y saque sus propios análisis, ¿no? Bueno, en su mensaje el presidente aceptó que la caída del precio del petróleo afecta a la economía del país, porque se compra gasolina, pero afirmó que eso va a cambiar con la construcción de la refinería de Dos Bocas, una refinería que por cierto ya dijeron que no tiene ningún sentido de ser. ¿Afecta la economía la caída de la gasolina? Pues sí, porque no se recauda igual. Los ingresos a la tesorería pues no son los mismos, hombre, caray, es menos dinero, ¿no? Ahora tu tanque a lo mejor lo llenas con 100 pesos, es un decir, ¿verdad? Desde luego no hay ningún tanque que se llene con gasolina, con 100 pesos, a menos que sea un bochito, pero ya ni el bochito, hombre, el bochito lleva mucha gasolina, o una moto, pues ahí sí le creo, porque a lo mejor 7, 8 litritos, más o menos, 6 litros, más o menos, por 100 pesos, ¿no? Y llenas un tanquecito de gasolina, de una moto pequeña, pero en realidad no hay ningún carro que se llene con 100 pesos, era un decir. La cuestión es que la gasolina te puede alcanzar un poquito más con 100 pesos, porque si te daba para 5 litros, a lo mejor ahorita te da para 5 litros y medio, ¿no? Es un decir, porque en realidad sí se está reflejando. Yo le acabo de decir que salí fuera de la ciudad y sí constaté los precios por otro lado. Bueno, ¿que afecta a la economía? Pues sí. Ahora con esta crisis, dice el presidente, que produjo la pandemia del coronavirus, bajó el precio de las gasolinas y por eso se tomó la decisión de bajar su precio. No es cierto. El presidente no tomó su decisión de bajar la gasolina. Eso es mentira, hombre. Es mentira, es una vil mentira. Bueno, además afirmó que con esta acción cumplió con la promesa de no aumentar el precio de la gasolina. ¿Cómo la va a aumentar si está bajando, hombre? Caray. Porque cuando aumenta la gasolina de carestía, aumenta todo. ¿La está bajando? No él, sino el precio internacional del mercado. Bueno, así están las cosas. Eche usted su leidita ahí al Universal. Eche usted su leidita a varias columnitas, a varias columnas. Y se va a dar cuenta de la otra realidad que tiene que ver con el engaño, pues, que el presidente ha venido presumiendo en sus redes, cuando dice que gracias a él bajó el precio de la gasolina. Y si no, chéquelo usted también con Carlos Loret de Mola, que hoy escribe en el Universal, donde dice que el presidente, él sabe que no es verdad, pero aún así lo dijo en un video que distribuyó en sus redes sociales. Usted lo vio, donde está en una gasolinera y está esta Agustina, creo se llama la señora que está al lado de él, donde está en una despachadora de gasolina, y dice, a pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad. Decidí que bajar el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica. De hecho, dice Carlos Loret, es una doble mentira. La primera es que tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina. El precio de la gasolina está integrado a grandes rasgos por 3 componentes. El precio internacional del petróleo, el costo de transportar la gasolina, lo que estábamos diciendo hace un momentito, hasta las estaciones de servicio, y el impuesto, el IEPS, que el gobierno usa para recaudar. El IEPS es el impuesto que el gobierno lo tiene en el precio de la gasolina, y ese es el que va al Estado, a las arcas de la federación, ¿no? De la tesorería. Así pues, en realidad la única incidencia que tiene el gobierno sobre el precio de la gasolina es que puede subir o bajar el impuesto especial sobre producción y servicios, y ese no bajó, entre otras cosas porque con la economía paralizada
Uno de los pocos impuestos que le sirven al gobierno para recaudar es precisamente el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Cómo cree usted que le va a quitar? Si ese es el que tiene el gobierno federal, y ese es el que en su momento reclamó el propio López Obrador y la Rocío Nale en el Congreso. El IEPS, el impuesto especial, es el del gobierno, pues. Lo que bajó fue el precio internacional del petróleo, y en eso el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel, no tuvo nada que ver. El primer desplome fue a causa del desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. Yo dije hace rato Afganistán, no, Arabia Saudita. Ahí fue el primer desplome a causa de este desacuerdo. Y luego se vino más abajo frente a las tristes expectativas económicas que ha generado el coronavirus. La segunda mentira es que bajar el precio de la gasolina fortalece la economía popular. Hay un sinfín de estudios que demuestran que subsidiar las gasolinas beneficia sobre todo a los más ricos, los que tienen coches, los que los usan más y llenan más veces el tanque. ¿Fortalece la economía popular? Pues no, porque la gente más humilde no tiene vehículos, pues, ¿no? Esa es la verdad. O sea, usted va a un área abandonada, comunidades, y ahí no tienen vehículos. O sea, no hay forma de que digas que porque le bajaste el precio de la gasolina, pues fortalece la economía popular, o fortalece la economía popular. No es cierto, porque los que usan vehículos son aquellos que tienen una estabilidad, digamos, para poder, si quiere, echarle gasolina a su vehículo. A eso sí, no puede ser, ahí no puede, no, pero y fortalecería siempre y cuando el gobierno tomara la decisión de quitarle el IEPS a los que tienen vehículos, es decir, le ayudaría. Pero en este caso, cuando dice que tomó la decisión de bajar la gasolina, cuando dice se tomó la decisión el gobierno, es una gran mentira lo que está diciendo el presidente López Obrador. El desplome o la baja del precio de la gasolina obedece a otros factores, no lo que dice el presidente de la República. Y repito, si realmente él quisiera ayudar, digámosle así, cumplir una promesa de campaña, sería que le quitara el impuesto a la gasolina, pero no lo va a hacer porque es la única forma que tiene de generar ingresos a las arcas de la tesorería. Bueno, así que eso de que fortalece la economía popular, el bajar de precios, es una verdadera mentira, ¿no? El presidente actúa, dice Carlos Loret, como si los mexicanos fuéramos ignorantes y estuviéramos sustraídos del resto del mundo. Se comporta más como el líder de un país aislado de la globalización que como el líder de una economía integrante del G20. Por ejemplo, del G20 ni siquiera ha ido ahí donde se reúnen estos líderes. El que ha ido es Marcelo Ebrard. Con una frontera de más de 3,000 kilómetros con la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, con la que tiene un tratado de libre comercio. Como si los mexicanos viviéramos en un régimen de esos en los que no hay acceso a la información del mundo libre, no supiéramos cómo funcionan las cosas, pudiéramos creernos una mentira de ese tamaño y nadie en el país fuera a darse cuenta. O sea, el presidente piensa que nosotros ni leemos, ni sabemos qué está sucediendo. De verdad es un cínico el presidente, de verdad se los digo, es un gran mentiroso, el peor mentiroso que ha llegado a la presidencia de la República. Mentiroso, ignorante, de verdad se los digo así, aunque se molesten mis amigos los chairos, pero sinceramente el más grande mentiroso es el que hoy tenemos en la presidencia de la República, sinceramente, un falso líder. Porque ¿qué falso líder somete, por ejemplo, a votación una inversión de una cervecera como está existiendo o como está pasando allá en Mexicali? ¿Sí sabe ese tema? Bueno, se lo comento. Una cervecera va a construir una empresa, lleva invertido $900 millones de 1.500 millones de dólares, y a través
de una encuesta, Patito, que no reúne las características de una encuesta, fueron y le preguntaron al pueblo que si querían que ahí se construyera esa cervecera. Pues sí, dijeron, vamos a ir a votar. Fueron a votar y simple y sencillamente mandaron al caño los 900 millones de dólares que una empresa cervecera tiene. ¿Que les van a pagar y van a demandar? Sí, van a demandar. Y vamos a tener que pagarles. Y la obra, lo que llevan ahí hecho, ahí va a quedar como quedó lo del aeropuerto también abandonado, donde usted y yo tuvimos que pagar porque también nos costó dinero, pero este señor vino y canceló el aeropuerto de Texcoco, igual que canceló ahorita la cervecera allá en Mexicali, donde pues a través de una encuesta que no tiene nada de legal, ha cancelado este proyecto que daría empleo, pero que además manda un mal mensaje a la economía o a los inversionistas extranjeros o de aquí de nuestro propio país. Nadie en su sano juicio va a querer invertir en México cuando saben que una encuesta, Patito, como esta, te puede ventar al caño los millones de pesos o de dólares que tengas invertidos en una empresa o en la construcción de una empresa que daría empleo a los ciudadanos o a las personas. Nadie en su sano juicio va a invertir. Por eso le digo que es una muy mala señal también. Mire usted, le voy a platicar. 76.1% votó en Mexicali contra la planta de Constellation. Ya no habrá permisos, dice el gobierno. El fin de semana votaron más de 36,000 personas. De ellas, 27,000 votaron contra la continuación en la construcción de dicha obra. Ahí le va el dato. Esta empresa Constellation Brands estaba construyendo una planta cervecera, pero el 76.1% estuvieron en contra. Esto lo dijo la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social, Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez. Durante la jornada de este fin de semana, fíjese, y ese es otro tema, la gente fue a votar, olvidándose de las medidas también de preventivas del coronavirus. Fueron a votar, todo el mundo salió. Estamos hablando de aproximadamente que salieron aproximadamente 36,000 personas, hasta eso muy poco. Y bueno, 36,781 personas. De estas, el 23.2%, es decir, 8,547 ciudadanos estuvieron a favor de la continuación del proyecto. 76.1%, es decir, 27,973 votaron en contra. Con respecto a estos resultados, dice la subsecretaria, como consecuencia, la Conagua ya no dará los permisos correspondientes. No estaban pidiendo permisos, los permisos ya los tenían. Ellos tenían toda la documentación en regla, porque nadie se avienta a hacer un proyecto de esta naturaleza sin que tuviera los permisos. Ya los tenían. Que la Conagua ya no va a dar permisos. No, porque ya no los necesitaban. Ellos ya tenían todos los permisos. Bueno, pues el gobierno de inmediato, dice la subsecretaria, el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños. ¿Cuáles son los daños que aquí se causaron? Bueno, hay que analizar. Era una inversión de 1,500 millones de dólares. Desde luego, la empresa va a demandar y va a pedir que se le paguen esos 1,500 millones de pesos. Pero también, ¿cuánto dinero dejé de ganar por haberme cancelado esa empresa? Ellos van a hacer un cálculo de las ganancias que dejaron de percibir. No los vamos a ver ahorita. Los vamos a ver a lo mejor dentro de unos 3 o 4 años, cuando demanden o tenga que pagar nuestro país. Pero esto que está sucediendo hoy manda muy malas señales
a cualquier inversionista. En las peores manos, como dice Pablo Iriar, y en el peor momento. Un año les bastó para destruir la economía de México y la confianza de los inversionistas. Y ahora que comienza una crisis mundial inesperada, nos encuentra débiles, con una economía bajo cero desde el año pasado, con los motores apagados y un gobierno ideologizado e incompetente. Nos íbamos a estrellar contra esta o cualquier otra turbulencia exterior porque estábamos mal parados. No había escapatoria, dice Pablo Iriar en su columna en el uso de la razón, en el finismo y las concesiones del sector privado a los populistas fueron infructuosas, como nos ha enseñado la historia. Lo sabíamos todos, pocos lo dijeron, dice Pablo Iriar. Ante el negro panorama de la economía, al populismo se le ocurrió hacer una consulta popular el fin de semana para frenar en Baja California la construcción de la planta Constellation Brand de una inversión de 1.400 millones de dólares y que ya había ejercido 900 millones porque tenía los permisos e inspecciones hechas por el gobierno federal. Para abajo los empleos y la actividad económica que iba a generar la cervecera que produce Corona con insumos nacionales. Al diablo con ellas. Así terminó Andrés Manuel López Obrador con otro gran proyecto. ¿Quién cree usted que en su sano juicio va a querer venir a invertir a nuestro país? ¿O quién de nuestro país, del sector privado, de los inversionistas del sector privado, van a querer invertir así? Porque rato van a construir, ya no me gusta, dicen los ciudadanos que no les gusta que estén construyendo ahí, vamos a someterlo a consulta, y a la fregada tu dinero. Así, de verdad, la incompetencia es grande con este mal presidente que tenemos, desgraciadamente. Pero bueno, usted tiene su mejor análisis. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Oiga, el tema de las videocámaras aquí en el estado de Veracruz sigue dando mucho de qué hablar. Usted recordará que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pues se tenía pues contemplado que pues que se fueran a instalar una gran cantidad de videocámaras, pero creo que esto no se concretó, no se llevó a cabo, hubo problemas con la empresa, incluso la empresa dijo que necesitaba más tiempo. El caso es que hoy la Auditoría Superior de la Federación podría proceder en contra del ex titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares o contra el propio ex titular de esa dependencia por las observaciones al sistema estatal de videovigilancia. Lo dijo José Luis Lima Franco, quien es el tesorero o el secretario de Finanzas, pues prácticamente en alusión al exsecretario de Seguridad Jaime Telles Marié o al ex titular de la referida unidad administrativa, que es donde pues de ahí parte todo el problema, que ocupaba el señor Guillermo Moreno Sentíes, hijo del ex titular de Finanzas Guillermo Moreno Chazarini, el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Está sobre este asunto y está coordinado con la Secretaría de Finanzas para dar seguimiento a las observaciones hechas a la cuenta pública 2018 de Veracruz. Y bueno, ello pues debido a que en caso de que no se reintegre el dinero, habrá nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República. El secretario de Finanzas recordó que el daño patrimonial a las cuentas del 2018 se concentra en la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, dijo que la Auditoría Superior de la Federación continúa con sus procedimientos de revisión. Así que bueno, pues tal parece que se van contra el hijo de Guillermo Moreno Chazarini, Guillermo Moreno Sentíes, que era el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación auditó 350 millones de pesos federales que el gobierno de Yunes Linares utilizó para el programa de cámaras de videovigilancia en el estado durante 2018, concluyendo que el 100% están observados por posible daño patrimonial. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de 350 millones. Es una enorme cantidad de dinero, sinceramente. Bueno, y a propósito de seguridad, Veracruz por arriba de la media nacional en feminicidio, secuestro y extorsiones. Aunque hay mejoría en materia de seguridad, Veracruz sigue por arriba de la media nacional en delitos como feminicidio, secuestro y extorsiones. Además, también destaca por el elevado número de casos de robo de vehículos, homicidios dolosos, entre otros indicadores. Lo dijo Alfonso Durazo durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, destacando la disminución que se está registrando en secuestros a partir del cambio de fiscal en Veracruz, es decir, tras la salida de Jorge Winkler, ¿no? Sí, caray. ¿Dónde andará Jorge Winkler? Caray, por cierto, ¿no? Bueno, a nivel nacional en materia de feminicidio, la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior en 8% respecto a diciembre de 2018. No obstante, es superior en 24.32% respecto a enero de 2020. De ahí que todavía no pueden estar satisfechos. Así que, pues Veracruz sigue estando en sus primeros lugares en el delito de feminicidio, secuestro y extorsiones, por arriba de la media nacional nuestro estado. No podemos decir que vamos bien, aunque ellos traten de dárnoslos así a conocer. La verdad es que vamos muy mal en este tipo de situación de homicidios, secuestro, feminicidios. De verdad que sí es lamentable lo que estamos viviendo acá en el sur de Veracruz y concretamente en todo el estado. Oiga, ¿qué pasa con el coronavirus aquí en Veracruz? Bueno,
Hay 7 casos confirmados de COVID-19 en Veracruz, lo dijo Roberto Ramos Alor. Reporta 30 casos sospechosos de COVID-19 y se conservan los 7 casos confirmados ya, más otros 30 sospechosos. 7 casos confirmados. De los 30 sospechosos, 16 mujeres y 14 hombres de entre 3 y 78 años de edad están en análisis por ser sospechosos en Boca del Río, Veracruz, Alvarado, Jalapa, Poza Rica, Orizaba, Medellín, Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Cozoleacaque. Están en sus domicilios, ahí los tienen, ¿no? Pero sí, está en chino lo del coronavirus. Oiga, hay otro caso muy importante que salió a la luz pública este pasado fin de semana. Es algo delicado, tiene que ver con la seguridad también. Es el asunto del líder petrolero de la sección número 10, Jorge Guade González, quien pues casi le da el infarto a este señor, y pues a quién no, ¿verdad? Su esposa, doña Reina León Cheluja, y su hija Reina Guade León fueron detenidas en la ciudad de Puebla por el probable o presunto delito de secuestro, posesión de drogas. Y bueno, la verdad es que nadie se imaginaba que esta señora se estuviera involucrada en estos hechos tan lamentables, que bueno, ha quedado formalmente, bueno, no formalmente, bueno, el viejo sistema pues es muy distinto al que hoy se maneja. Fue vinculada a proceso, está en prisión preventiva necesaria y están pidiendo 2 meses para la investigación complementaria, 2 meses en los que la defensa de Reina León Cheluja y Reina Guade León tendrán que demostrar que no tienen nada que ver en los delitos que le imputan, que es el de secuestro y el de posesión de drogas. Vaya problemón que tiene don Jorge Guade González, líder de la sección número 10 allá en Minatitlán, cerquita de aquí de Coatzacoalcos. Estas personas, esposa e hija, junto a un chofer y otras personas, fueron detenidos en una investigación que según la Fiscalía de ese estado venía dándole seguimiento, porque pues es una banda, dice, que se dedica a actividades ilícitas, a secuestros express, venta de drogas. Incluso cuando detuvieron a estas personas, a estas 2 señoras y a uno que es su chofer y a otras 2 personas más, incautaron armas de grueso poder, vehículos blindados, casas. De verdad es lamentable porque el delito de secuestro es grave. Posesión de drogas pues no tanto, ¿verdad? Pero digo, sinceramente, para esta gente que son de una clase social que pues muy conocidas en el medio social y político del municipio de Minatitlán, pues sí, sinceramente es algo delicado y que pues de una u otra forma pues sí afecta a la vida personal de esta gente, porque imagínense, ellos que son líderes, que tienen pues gran poder político y económico, pues ahora se ven envueltos en este gravísimo problema. Y bueno, vamos a ver qué otra cosa está por venirse contra estas personas, pero yo le voy a comentar que hay un caso muy especial de lo que es la vida, ¿no? Porque fíjense ustedes que hace, creo que fue en el 2011, si no mal recuerdo, Jorge Guade González acusó y denunció a Pablo Pavón Vinales, quien había sido líder petrolero de la sección número 10 y guía moral de este jefe político ahí de la sección número 10. Jorge Guade lo denunció por administración fraudulenta, por el delito de fraude. Lo detuvieron en el 2011, estuvo unos cuantos días, salió, pero al salir había una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Fíjese usted lo que son las cosas, por el delito de secuestro. Fue detenido Pablo Pavón Vinales, pasó como 8 o 9 meses en la cárcel. Lo denunció una persona que él había hecho trabajador comisionado,
y lo denunció por el delito de secuestro, privación ilegal de la libertad. Pablo Pavón Vinales, desde luego este trabajador fue instruido por Jorge Guade González para que denunciara a Pablo Pavón Vinales. Pablo Pavón Vinales, siendo líder petrolero, fue 2 veces diputado federal y 2 veces presidente municipal, había hecho a Jorge Guade líder de la sección número 10, lo hizo líder de la sección número 10. Jorge Guade le pagó con una enorme traición, lo denunció primero por el delito de fraude y después ordenó a su achechincle, a este trabajador petrolero, para que denunciara a Pablo Pavón Vinales por el delito de secuestro. Imagínese usted que es algo de verdad delicado y grave. Lo denunció por el delito de secuestro. Pablo Pavón Vinales, ex líder petrolero de la sección número 10, estuvo en la cárcel por aproximadamente 9 meses ahí en la cárcel, aquí en el Cerezo de Coatzacoalcos, y Jorge Guade González fue el orquestador de todo esto. Hoy la vida ha dado una vuelta impresionante. Unos dicen que es el karma, los filosofistas y bueno, aquellos grandes pensadores, que hay un karma. El caso es que Pablo Pavón Vinales salió de la cárcel, ahí conoció a sus verdaderos amigos, quienes estaban con él. Él sigue frecuentándose con sus amigos, pero Jorge Guade González le pagó así a Pablo Pavón Vinales. Le armó un drama, le armó una novela para que fuera encarcelado por el delito de secuestro. Pablo Pavón Vinales demostró su inocencia, salió en libertad. Hoy la vida tiene en la cárcel la esposa de Jorge Guade González por el delito de secuestro y por el delito de posesión de drogas. Fíjese lo que es la vida. Pablo Pavón Vinales está en su casa, ¿no? Pero Jorge Guade, líder moral de la sección número 10, se ve envuelto en este drama de verdad que pues lo ha de mantener sinceramente en una situación delicada. Ampliamente conocidas estas señoras en el jet set de Minatitlán y de toda la zona sur, de todo el estado, si es posible. Pero pues ahí está. Jorge Guade González ahora está ya prácticamente viviendo en Puebla, en Cholula, Puebla, donde tienen encarcelada a doña Reina León y a Reina Guade por el delito de secuestro y de posesión de drogas. Algo muy, muy delicado, sinceramente. Y bueno, el caso es de que la vida da vueltas. Ayer Jorge Guade metió a la cárcel porque prácticamente él así decidió al instruir a alguien a que lo denunciara por el delito de secuestro a Pablo Pavón Vinales. Pablo Pavón Vinales hoy está en su cárcel y Jorge Guade empieza su gran calvario por rescatar a la esposa y a la hija de la cárcel que te priva de todo, de ese lazo familiar, de esa relación con la familia, te quita todo la cárcel. Entonces la verdad es lamentable, nadie le desea ningún mal de esta naturaleza a nadie, pero bueno, ahí usted analice bien esto. La vida ha dado una vuelta, un giro, y hoy el que se ve en prisión es la esposa de Jorge Guade González. Así es la vida, no lo sabemos, pero pues el karma dicen unos, ¿no? Pero yo quería contarle esta historia porque en el 2006 a Pablo Pavón Vinales lo hicieron prácticamente renunciar, el corrupto de Carlos Romero de Cham, y quien orquestó todo esto se llama Jorge Guade González. Al final Pablo Pavón Vinales se fue candidato a la alcaldía por el PAN en el 2010, le inventaron el delito de administración fraudulenta y luego el delito de secuestro, lo mantuvieron en la cárcel casi por 1 año, salió, está en libertad, está en su casa, y hoy Jorge Guade está viviendo la misma situación que Pablo Pavón Vinales en su momento vivió por algo que le fabricaron para perjudicarlo y que no le perdonaron haber sido candidato de otro partido político y que casi hizo perder al enano político de Leopoldo Torres, el famoso Pipope, allá en el municipio de Minatitlán. Le hice este recuento así breve para que usted estuviera enterada cómo es la vida, ¿verdad? Da muchas vueltas la vida. Nadie le desea un mal ni a su peor enemigo. Ojalá y todo se resuelva
porque pues estar en la cárcel es lo peor que le puede pasar a uno. Así que ahí estaremos atentos a lo que está sucediendo con doña Reina León, Reina Guade, y bueno, pues el hijo Saúl Guade, regidor priista del municipio de Minatitlán, dice que a su mamá y a su hermana pues le sembraron las drogas y que bueno, ellas no son culpables de nada, que habían ido a Puebla a recibir una casa donde su papá y su mamá iban a vivir para pasar su vejez con la módica o modesta pensión que le van a dar al líder petrolero. Este líder petrolero que se ha enriquecido con las cuotas sindicales de los trabajadores petroleros. Vaya situación que vive Jorge Guade González con la esposa y con la hija. No se le desea ningún mal a nadie, absolutamente a nadie, y menos que una persona esté en la cárcel. De verdad, es muy, muy lamentable. Ojalá y todo se solucione, ¿verdad? Desde luego. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.